Se llegó 11 días de conflicto. Yo debo confesar que no lo termino de entender. Hay dos temas muy fuertes que me parecen para destacar. Pase al básico de 15.521 pesos. ¿En serio el conflicto era 11 días la provincia parada por esto? Yo creo que hay algo que no está bien puesto acá y no lo estamos entendiendo, pero creo que esto no es el acuerdo, ¿no es cierto? 15.521 pesos de pase al básico, me parece que no es el acuerdo. Hay un tema que es fundamental acá. Primero, que se acordó que no hay ningún tipo de sanción, todo se retrotrae al mes de enero, no hay ningún tipo de sanción para nadie. Queda colgado qué pasa con la conflictividad tanto de los docentes como la gente de salud. Hay que recordar que se sumaron a esto, cortaron rutas, casi toman la legislatura, o sea, hubo un ingreso de gente del personal de salud al Ministerio de Salud. Esto entiendo que también debe haber quedado en la nada. Ahora, ¿qué le dieron a ellos, digamos, como para que levanten el conflicto? No queda claro. Ahora, hay una medida que dice que le van a reconocer como un ente para discutir temas salariales y laborales. Este es un aspecto clave. Nunca tuvo representatividad la Fuerza de Seguridad en estas discusiones. ¿Ustedes han visto alguna vez que lo inviten a las paritarias, digamos, a las fuerzas de seguridad? No participan, digamos, o sea, las fuerzas de seguridad designan el aumento y van. Bueno, este tema me parece que es muy, pero muy importante como para seguirlo y ver qué es lo que sucede. Este reconocimiento sindical es fundamental. No hay ningún tipo de reconocimiento sindical en ninguna provincia. Lo de Misiones me parece que hay que mirarlo con atención. Ya no hay gas en Córdoba. Se ha cortado el suministro absolutamente de gas en todas las estaciones de servicio. Cuando digo todas, hay dos tipos de contratos. Hay contratos que son ininterrumpibles y hay contratos que sí dejan de ser firmes y pueden ser interrumpidos, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que no le puede cortar el gas salvo en una situación extrema. Bueno, en Córdoba es extrema, se le cortó a todas las industrias y a todas las estaciones de servicio. Usted pregunta qué pasa en Jujuy, le cuento que en Jujuy todavía no hay corte, esto lo chequeé 10 minutos antes de salir al aire. En Jujuy los contratos son ininterrumpibles. ¿Qué quiere decir? Que en los contratos Jujuy paga una tarifa un poco superior y esto le permite tener esta prerrogativa, ¿no es cierto? Que se corta al último. Lo último que se corta es el gas domiciliario. O sea, ya en la industria hemos visto que Jujuy planteó el tema, lo planteó el ministro Abud Roble, en una queja a Nación por el tema del corte en las industrias. Bueno, en las estaciones de servicio hasta hoy no hay nada. Córdoba y Santa Fe son las más afectadas. Córdoba le diría que al 100%, porque para colmo de males lo cortaron de un minuto al otro y no es como la nafta que usted dice, bueno, empiezo a racionalizar, tengo los tanques llenos. El gas no hay, no se acumula, digamos, el gas es un fluido que llega. Cuando se corta, no hay, el que está segundo en la fila deja de cargar, digamos, no hay cómo, ¿sí? No hay sobrante en ningún tanque, nadie acumula este tema. Así que hay un impacto muy grande de esto. ¿Usted se imagina lo que significa, por ejemplo, para el transporte? Es un impacto muy grande el que está pasando en Córdoba y evidentemente que esto va a pasar en otros lugares. Esto viene de la mano, a ver, ENARSA adquirió 20 buques de gas. En mayo solamente llegaron 2. Para colmo, había un tercero que llegaba de Brasil que tuvo que bajar en Escobar, descargar y no pudo descargar por cuestiones técnicas. Esto es un poco también lo que está pasando, ¿no es cierto? No se tuvieron, mayo fue un mes con muchísimo frío que no fue el año pasado, entonces se tomaron algunas previsiones en función de las estadísticas y la realidad es que las estadísticas hacen de que hoy el consumo de gas comparado con el 2023 es exactamente el doble. Entonces, todo esto que se tomaron como previsiones, lamentablemente fracasaron. Se está viviendo este tema, hay que seguirlo de cerca. Bueno, si aflojan un poco el frío ahora también, esto va a ser bueno. Corte Suprema de Justicia, muchísimo dio que hablar en el día de ayer, con variados temas y muy, pero muy grueso, digamos, muy importante. Uno es, anuló la absolución de Cristóbal López y Fabián de Sousa, ¿sí? Los muchachos que se quedaron con 8.000 millones de pesos de hace 10 años, no de ahora, ¿sí? Y con eso potenciaron el grupo Indalo, compraron C5N, bueno, lo que todos sabemos. A ver, ¿qué es lo que se quedaron ellos? Se quedaron con el impuesto a los combustibles. No es que usted evadió impuesto a las ganancias, por ejemplo, ¿sí? Sino que acá hay un dinero que usted retuvo, lo tenía que haber depositado y no lo depositó, se lo quedó. La cuestión penal es totalmente distinta, es como quedarse con el IVA. El IVA no es plata suya, usted es un mero agente de retención entre el Estado y el consumidor. Bueno, con esto pasa lo mismo. La persona que carga paga el impuesto a los combustibles, el estacionero lo retiene, sale discriminado directamente en la factura y tiene que depositarlo cada tantos días. Bueno, esa es la plata que se quedaron y con esa plata se capitalizaron e invirtieron. Siempre hubo jueces que fallaron a favor. Bueno, ahora la Corte
directamente anuló esa absolución y mandó a sacar un nuevo fallo. Se complica mucho la situación de estos dos empresarios tan favorecidos en los últimos tiempos, ¿no? También la Corte ayer falló en contra de Pablo Otero. ¿Quién es Pablo Otero? El dueño de Tabacalera Sarandí, el señor Tabaco, como le dicen todos, ¿sí? También falló en contra. Le volteó 4 recursos de queja, le levantó todas las cautelares. Pablo Otero va a tener que pagar impuestos como pagan todo el resto de las tabacaleras. ¿Lo va a pagar desde hoy? No, desde hoy no. Porque ya hubo un juez que viene fallándole hace mucho tiempo a favor, que en el mes de marzo le autorizó una aplicación anticipada de una sentencia, un caso único, pero bueno, tiene esta aplicación. O sea que está faltando un paso más, que es que la Corte termine de definir el tema de la constitucionalidad o no del valor mínimo. ¿Qué significa esto? A ver, para que entendamos el problema. El impuesto este impuesto interno se paga en función de un valor mínimo. Ese valor mínimo hoy está en 792 pesos con 73 centavos. A partir del 1 de junio va a estar en 1.201,95. Bueno, lo que pasaba con Pablo Otero, que él pagaba sobre el 70% de este valor. Entonces esto le permitía salir al mercado con un valor muy inferior en el costo del cigarrillo, y las 3 marcas que administra ganaron un porcentaje del mercado inmenso. Tenía el 5 y tiene el 38. Bueno, lo que han determinado ahora es que tiene que pagar igual que toda. La pregunta es, ¿qué va a pasar ahora con el tratamiento legislativo? Porque había un apartado específico que había sido incluido, lo quisieron voltear, ahora lo tiene que tratar el Senado. En función de la resolución de la Corte, ¿qué van a hacer ahora los legisladores? ¿Van a retirarlo del apartado? O sea, la Corte dijo que es constitucional el pago, ¿lo van a sacar? Bueno, abre una instancia importante en este tema. El otro tema de la Corte del día de ayer es un fallo que anuló una sentencia donde una Cámara de segunda instancia, o sea, una Cámara de apelaciones, elevó una sentencia de indemnización para una RT en el 6.000%. Lo gracioso de esto, no es gracioso, lo tragicómico, digamos, es que el empleado no lo había pedido. Le levantó la indemnización de 2.884.000 a 19.206.000, cuando nunca el empleado lo había pedido. Esto ha ido por la RT a la Corte, ¿no es cierto?, en apelación. Bueno, la Corte anuló esta sentencia y mandó a una sentencia nueva. Si usted lee un poquitito la sentencia y ve los motivos del accidente laboral, realmente es indignante. Aún uno empieza a entender ahí qué difícil que es tener empleo en la Argentina. O sea, emplear a alguien en la Argentina es tener la espada de Damocles encima de uno, sinceramente, porque este negocio que se ha armado con este tema es aberrante. La verdad, el motivo del cual se indemniza es aberrante. Ahora, que usted llegue a segunda instancia y en la segunda instancia el empleado ni siquiera lo pida, su abogado no lo pida, y le aumenten un 6.000% la sentencia, la verdad, sinceramente, es muy difícil entender que no haya un negocio espurio por atrás de esto. Pero bueno, todo esto pasó el día de ayer, que tuvo una Corte muy activa con varias resoluciones. Hoy arranca la molienda en Ledesma y en La Esperanza, ¿sí? Ledesma habla de una perspectiva de crecimiento del 8%, La Esperanza es una cuestión distinta, vienen, ¿no es cierto?, de épocas malas, pero ya el año que viene, el año pasado tenían una buena cosecha a pesar de la sequía. Bueno, hoy esperan aumentar esto en un 30%. La Esperanza aspira a moler 940.000 toneladas, reitero, las dos están empezando hoy. Moler 940.000 toneladas significa moler el 28% de lo que muele en Ledesma, 28, 29, no es poca cosa. La Esperanza estaba prácticamente quebrada, hoy estamos hablando de casi un tercio, digamos, bueno, un poco menos de un tercio, ¿sí? Pero la realidad es que las perspectivas son muy, pero muy buenas. Han hecho mucha renovación de caña los dos, sobre todo La Esperanza, que tenía los campos, ¿no es cierto?, muy viejos y muy ajetreados. Hoy hay mucha renovación, las perspectivas, reitero, son muy buenas. Los dos ingenios están empezando hoy, quedaría la Mendieta, que calculan que la semana que viene está arrancando ya también. Así que buenas noticias para la producción de Jujuy. Preguntamos qué va a pasar con el gas, ¿no? Esta es la pregunta obligada. Ledesma ha bajado mucho el consumo de gas, hoy consume el 45% de lo que consumía antes por la aplicación de la biomasa, ¿sí?, de la utilización de todos los residuos de la caña. Pero hay que ver qué es lo que va a pasar con este tema, no es un dato menor, lamentablemente no es un dato menor. CBE, ¿qué es el CBE? La canasta básica energética. Es un decreto que salió en el día de ayer. Van a modificar la fórmula de asignación de los subsidios al consumo energético. Esto quiere decir que van a trabajar para subsidiar la demanda
y no la oferta, ¿sí? No van a subsidiar más a la empresa productora, sino al demandante, al usuario. Ahí va a venir el subsidio. Para eso se va a crear esta canasta básica energética, donde se va a estudiar el ingreso promedio de todo el grupo familiar, cómo se compone el grupo familiar, la zona geográfica también, porque es distinto, ¿no es cierto?, de acuerdo a dónde esté. Bueno, en este concurso va a estar la asignación de un subsidio que va a ir directamente a esta persona. O sea, la tarifa va a ser la tarifa plena. Hoy los usuarios N1 están pagando prácticamente el 100% de la tarifa. Los usuarios N2 y N3, ¿sí?, están pagando el 5%. Esto es lo que dice oficialmente, ¿sí?, el ente regulador. Bueno, ahora a partir del mes que viene ya van a empezar a modificar esto y a ir sacando de a poco los subsidios, pero el 30 de noviembre tendría que estar listo esta canasta, o sea, tendría que estar determinado quiénes tienen subsidio y quiénes no. Esto desde ya el mismo decreto tiene la prórroga de 6 meses más si no se llega. Varias veces se ha intentado este tema, no es una cuestión fácil, ¿sí? La segmentación de esto siempre ha sido una cuestión compleja, pero reiteramos, este decreto desde el día de ayer se empieza a aplicar, a poner la barba en el remojo, porque va a haber que trabajar bastante para que no quede la gente afuera por falta de hacer el trámite y le caigan facturas absolutamente impagables. Tuvimos un revés tremendamente fuerte por el tema YPF, la jueza Loretta Presca del juzgado de Manhattan nos mató en el día de ayer, porque prácticamente puso en el mismo rango a YPF con el Estado, con el Banco Central. Bueno, si esto es así, no van a poder embargar los dólares del Banco Central, no van a poder embargar Vaca Muerta, no van a poder embargar las acciones de YPF. La condena es de 16.000 millones de dólares, digamos, el valor patrimonial de YPF en Nueva York no es ese, digamos, el valor accionario. Así que podrían quedar con todas las acciones. Bueno, es un fallo complicado y nos van a estudiar durante un proceso tenemos que presentar toda la documentación de 2 años para atrás para estudiar este tema. A ver, ¿qué es lo que están estudiando? La íntima relación que había entre el Banco Central, el Estado y YPF. A ver, Cristina Fernández de Kirchner volaba en los aviones de YPF. ¿Cómo le contamos a la gente que era una empresa independiente si la presidenta usaba, o la vicepresidenta usaba los aviones de esta manera? ¿Sí? El Banco Central ha sido un apéndice del gobierno toda la vida, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Bueno, es un fallo muy, muy complicado para el Estado argentino, porque si es así nos pueden inmovilizar. Hoy, Vaca Muerta, que es, a ver, el futuro, digamos, entre comillas, bueno, puede quedar metido en este barro, digamos, donde los fondos buitres se apoderen de este tema y nos inmovilicen completamente. Franco, gestión. Ayer, a ver, no empezó el jefe de gabinete, Guillermo Franco, no empezó la gestión porque todavía no juró. De hecho, el presidente Milei está en gira en Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero ya empezó a trabajar activamente en el día de ayer. Tuvo un desayuno con todo el resto de los ministros, como si fuera ya jefe de gabinete, pero no lo hizo dentro de Casa de Gobierno, lo hizo en un lugar privado, frente al obelisco, digamos. Fue al Senado. Tema objetivo número 1 es tratar de destrabar este tema de la ley base como un tema fundamental. No le fue bien ayer, no se fue con un sí, digamos, ¿sí? Pero según ellos son optimistas, han avanzado bastante, están cediendo mucho, dicen 5 temas muy particulares, entre ellos el RIC, impuesto a las ganancias, el tema privatizaciones. Lo cierto, confirmó la presencia de Sturzenegger en un ministerio, no dijo cuál va a ser, pero sí se sabe en qué va a trabajar, en la reformulación del Estado, modernización, el tema de achique de las empresas públicas. Acá va a meter la mano Sturzenegger, que es un duro, ¿no? Si tenemos que hablar de halcones y palomas, vamos a hablar de un halcón. Así que un tema complejo. Yo creo que es una cuestión muy buena. Hoy muchos analistas miran esto. Yo lo leía a González Solar, o sea, a Miguel González, el tucumano habla clarito de el retorno de la política, digamos. Javier Milei entendió que hace falta la política, ¿sí? Y me parece que Guillermo Franco es la representación de la política. Teníamos un jefe de gabinete que le decían el mudo, porque él tenía su objetivo que no iba a hablar con la prensa, ni iba a hablar con nadie. Bueno, así le fue y así el daño que hizo, digamos, cuando estuvo, porque evidentemente no avanzamos en nada. Y esto necesita política, necesita acuerdos, necesita entramado, necesita... O sea, si no hay diálogo, la política es imposible. ¿La ley bases es el ejemplo hoy? Guillermo Franco me parece que es el ejemplo vivo de esto, ¿sí? O sea, a este gobierno le falta política, creo que lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Creo que lo de ayer, la designación de Guillermo Franco en este lugar, todos los analistas lo ven como algo absolutamente fundamental. Hay muchos temas que hay que tratar de frenar también. A ver, universidades. Se acordó con las universidades ahora, ¿sí?
A través del diálogo, por supuesto. Ahora, no sería bueno que la semana que viene las universidades logren quórum, saquen una ley y le marquen la cancha de nuevo al gobierno, que no puede sacar su ley base, no tiene ninguna ley, entonces que de repente la oposición le saca ley. Si ya hay un acuerdo, bueno, lo que hace falta es diálogo y muñeca política para frenar eso. Pasa lo mismo con el FONID. Ayer hubo 5 dictámenes por el FONID, pero el principal dictamen es el de Unión por la Patria, segundo el de la UCR, y esto puede bajar al recinto la semana que viene. Bueno, acá hace falta muñeca. No es bueno como mensaje lo que quiero decir. A ver, un mensaje a un inversor. El gobierno no puede sacar ninguna ley, la oposición le saca leyes. No es bueno. Y para esto me parece que Guillermo Franco va a estar hiperactivo, tiene la muñeca necesaria y el gobierno apuesta mucho acá. Lo que es saludable y bueno es que se empiece a ver la política en su forma. Es cierto, a Milei yo creo que hasta le aburre la política, ¿sí? Pero se necesita política, se necesita diálogo, se necesita muñeca en esto, se construye desde acá y este gobierno necesita empezar a construir. Me parece que Guillermo Franco es el primer buen paso para ese inicio de construcción. Te vemos al mediodía, Alberto. Sí, señor, nos vemos. Ya nos escuchás. Ahora míranos todos los días en nuestro canal de YouTube. @RadioCity 107.1